En 1517, un tal Martín de 34 años clavó 95 declaraciones en las puertas del palacio de su ciudad, como resultado de un estudio personal de la Carta Bíblica a los Romanos. Lutero tuvo su descubrimiento personal de la teología de la gracia y se dio cuenta que la gran institución eclesiástica de su época había secuestrado la gracia y la había sustituido por un sistema de negociaciones, de tradiciones, de vanidad y de ritos. Años más tarde, Martín escribió un himno que luego fue considerado el gran himno de batalla de la Reforma protestante. Algunos historiadores señalan que Martín escribió este himno en homenaje a uno de sus amigos que fue ejecutado por haber predicado, por insistir que había que volver a la belleza de la simpleza del Evangelio. Este himno está inspirado en el Salmo 46, porque nos destaca que Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Nada aquí, sin Cristo estoy perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Tú eres mi fuerza.
nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Hola niños, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Castañín, ¿cómo te has sentido? Hola, he estado con flojera, sueño y a veces me siento algo enojado. Ni siquiera las castañas me alegran el día. Oh, comprendo, a mí también me ha pasado eso. Pero sabes, durante todas estas semanas hemos visto las enseñanzas en el Salmo 119 y hace un par de semanas atrás vimos con la tía Silvia algo que a mí me ayudó mucho. Exacto, niños. ¿Saben? Hay días en donde solemos pasar por distintos momentos y emociones. Como por ejemplo, ¿ustedes se identifican con alguno de los que ven en la imagen? Mira, hay veces que yo puedo estar profundamente triste por alguna enfermedad, algún dolor, algo que no me sale bien, o estar con muchas ganas y muy contento de hacer distintas cosas. Pero la Biblia nos muestra que sea cual sea la situación que estemos pasando o la emoción que tengamos, tenemos que tener muy presente la Biblia, la palabra de Dios y sus enseñanzas, para que ellas sean las que nos muestren cómo tener que comportarnos y no al revés. A veces queremos que las emociones digan qué tenemos que hacer. Así que pidámosle ayuda a Dios para que nos permita entender lo que Él nos quiere enseñar en su palabra. Entonces, Castañín, ¿cuándo debemos recurrir a Dios? ¿Cuando quiero castañas? No,
en todo tiempo, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos. Nosotros que queremos a Dios, lo queremos conocer. ¿Y dónde lo podemos conocer? En la Biblia. ¿Y qué nos muestra la Biblia? Nos ayuda y nos prepara para enfrentar situaciones difíciles como la que te está pasando. ¿Saben? Ya me siento mejor. Ahora nos gustaría orar. Cerramos nuestros ojitos y vamos a nuestro buen Padre. Amado Dios, gracias damos a ti por este día, gracias porque tenemos la vida, gracias porque nos has dado la oportunidad también de escuchar y recibir tu palabra. Te damos gracias por las familias y por la Iglesia Bíblica Recoleta, con la cual podemos reunirnos a través de internet. Gracias por tu palabra y ayúdanos a amarla y a contarle a otros de tu verdad. En nombre de Jesús, amén. Y ahora los quiero invitar a que cantemos juntos a Dios. La Biblia, mi libro especial. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Niños, ¿se dan cuenta lo importante que es tener la Biblia en nuestro idioma? Porque de esa manera podemos conocer el corazón de Dios. Ahora los queremos invitar a ver un video que ha preparado un amigo muy especial. Hola mis pequeños amiguitos, ¿cómo están? Déjenme me presento. Mi nombre es Amir Chinchay, tengo 24 años y soy de Perú. Hoy quiero contarles un poco acerca de cómo conocí a nuestro Dios y de cómo Él me ha ido guiando en este camino. Recuerdo muy bien cuando era un pequeño, así como ustedes, e iba a la escuelita dominical, a una iglesia cerca de mi casa. Ahí conocí muchos amigos también, pero los tíos me contaban historias como David y Goliat, Jonás y el gran pez, los milagros de Jesús, entre otras historias que seguramente tú ya conoces. Pero a la edad de 12 años, yo pude conocer a Cristo. Lo reconocí en mi corazón y reconocí también que era un pecador. Lo acepté como salvador de mi vida. Y a partir de ese momento me sentí desafiado y con muchas ganas de hablar con las demás personas sobre quién era Cristo. Ya a los 18 años, recuerdo que en el 2015 llegamos aquí a vivir a Santiago de Chile. Junto a mi familia nos congregamos también en la Iglesia Bíblica Recoleta. Aquí aprendí mucho más sobre el plan que Dios tiene para todo el mundo a fin de que todos conozcan su gran amor y puedan adorar su santo nombre. A partir de este momento también he recibido muchas clases que me ayudarán en este camino misionero. Hoy quiero contarles también, amiguitos, que hay muchas personas que todavía no conocen o nunca han escuchado de Jesús. Parece increíble, ¿verdad? Pero es así. Miles y millones de personas aún no han oído del amor de Cristo, este amor tan grande que existe y como tú y yo sabemos, es de nuestro Jesús, quien ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado sus bendiciones de paz, amor y vida eterna. Algunas de estas personas quizá han escuchado este mensaje, pero son muy pocas. A estas personas que no han oído del todo de Jesús se les llama pueblos no alcanzados. Ellos viven en muchas partes, en 70 países diferentes alrededor de todo el mundo. ¡Wow! Sí, son muchas personas. Pero, ¿sabían ustedes que también aquí en Latinoamérica hay quienes no conocen totalmente a Jesús? Sí, ellos son los quechuas, los aymaras, mapuches, dieguitas, pascuenses, entre otros. Ellos viven en diferentes partes de nuestro continente. Se les dice así por su idioma oficial,
pero muchos de ellos no conocen a nuestro Dios y debemos orar para que ellos también sepan de Cristo. ¿Te animas a orar conmigo hoy día por los no alcanzados? ¿Sí? Oremos. Señor y gran Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de orar por quienes no te conocen. Gracias, Padre Santo, porque nosotros podemos tener nuestra Biblia y poder leerla todos los días, porque podemos escuchar canciones en nuestro idioma y poder darte gloria y alabanza. Y también te quiero pedir para que tú, Señor, envíes muchos más misioneros a donde de verdad todos necesitan de ti. Necesitan conocer de tu amor, necesitan conocer de tu misericordia. Y te rogamos que tú hagas tu plan perfecto para que ellos te puedan conocer. Gracias por tu gran amor, por tu salvación y tu perdón. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Bien, de ahora en adelante te desafío a que puedas orar todos los días por quienes no conocen del amor de Dios. Queridos amiguitos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Adiós. Y ahora, Castañín, vamos a ir a jugar con unos desafíos muy entretenidos. Muy bien, niños. Aquí tenemos el juego Complete el versículo, al que le faltan 2 palabritas y que ustedes tendrán que encontrar dentro de las 3 opciones que aparecen a mano derecha, pero con imágenes. El versículo dice así: mejor me es la ley de tú que millares de y plata. Tío, yo quiero leer las alternativas. Letra A, boca y castañas. Letra B, corazón y castañas. Letra C, boca y oro. Niños, ¿cuál será la alternativa correcta? Tienen 15 segundos para resolverlo. Sí, muy bien. Es la alternativa C, boca y oro. Leamos el versículo entonces ahora. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmos 119, 72. Otro. Vamos entonces al siguiente versículo. Sea mí íntegro en tus estatutos, para que no sea yo. Castañín, ¿me ayudas entonces con las alternativas? Letra A, pie y enfermo. Letra B, corazón y avergonzado. Letra C, pie y avergonzado. ¡Corre tiempo! ¡Excelente, niños! Es la letra B. Entonces, tía Anto, ¿cómo es el versículo? Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Salmos 119, 80. Hemos llegado al final del programa. Les queremos recordar que hoy a las 18 horas se viene Zoom Kids, preparado especialmente para los niños de la Iglesia Bíblica Recoleta. ¡Nos vemos! ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Gracias por sumarse una vez más a este culto, a nuestra reunión que tenemos domingo a domingo para celebrar juntos a nuestro Señor Jesús. El Salmo 42 inicia con
con una letra que forma parte de una canción de algunas iglesias. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, hoy es un momento, es un tiempo, es otra oportunidad para presentarnos también delante del Señor, para tener tiempos de oración, y ya que ya lo tendremos, pero es también ahora un tiempo para alabar al Señor con algo que Él nos dejó, que es la música. Permitió que muchos autores inspirados por Él pudiesen crear letras maravillosas que nos invitan a reflexionar siempre acerca del sacrificio, por ejemplo, de Jesús en la cruz, acerca del perdón, de su misericordia. Y esta mañana vamos a compartir juntos algunas alabanzas que nos invitan a eso. Quédese con nosotros y alabemos juntos al Señor. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas
que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
Ya concluimos un tiempo de estudio en cuanto al Salmo 119. Y hoy día vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir con otra serie más que estamos pronto a comenzar. Pero qué hermoso es compartir la palabra de Dios. Y qué bueno estar una vez más conectados en este formato. Pero más allá de eso, qué bueno es estar conectados con Dios. Qué bueno es poder tener la Biblia en nuestro idioma. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice el libro de Hebreos. Y no sé qué habrá tenido el autor en mente cuando dice que es más cortante que espada de dos filos. Se habrá estado pensando en toda la escritura. Entendemos que no, el libro de Hebreos no estaba escrito cuando Apocalipsis fue escrito, pero sí entendemos que Dios quería hacer por medio de esta revelación un punto importante en cada uno de nosotros de saber que la Biblia es real, es veraz, porque es la palabra de Dios. Y siendo real, siendo veraz, siendo la palabra de Dios, la Biblia también apunta hacia nuestro corazón. Pero qué interesante como dice acá, hasta partir el alma y el espíritu. Y hace ahí la diferencia. Y cada vez que tú y yo leemos la Biblia, somos confrontados con nosotros mismos y con Dios. Por eso toda la escritura es útil para instruir, para redarguir. Es útil. La palabra de Dios es útil. Toda la escritura. No sé si Pablo habrá tenido en mente también lo que iba a ser toda la escritura, estos 66 libros. Pero el Salmo 119 nos recordaba una y otra vez el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que deseo, que cada uno de nosotros podamos disfrutar el poder de la palabra de Dios. En esta mañana, si pudiste ver ahí, vamos a estar leyendo específicamente también Primera de Juan, capítulo 5. Y quiero que me puedas acompañar a esa porción de Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer lo que enseña acá el autor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, estoy leyendo el versículo 1, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero detenerme ahí y pensar en algo. Cuando hablamos ¿por qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos enfrentando las cosas que enfrentamos? ¿Por qué enfrentas tu dolor? ¿Por qué enfrentas tu enfermedad? ¿Por qué enfrentas tu trabajo? ¿Por qué enfrentas los quehaceres del día a día? Esa pregunta va un poco más allá y pareciera algo tan etéreo cuando hablamos del sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Por qué pensamos en esto? Porque cuando no tenemos sentido de la vida, sinceramente, el hecho de saber de que vamos a morir hace de la vida una broma de muy mal gusto. Es un pensamiento que Camus comparte. Ya hay un filósofo francés nos dice acerca de esta idea, que saber que vamos a morir finalmente hace que todo esto no tenga mucho sentido. Y ahí empezamos a lidiar con cuestionamientos muy profundos. Pero es hermoso ver que Dios en su palabra se revela a sí mismo para tu provecho, para mi provecho. Somos bienaventurados al conocer la palabra de Dios, pero más bienaventurados al creerla. Y mira lo que Juan dice acá. Juan escribe una carta de una relación muy cercana de acceso al Padre. Y aquí quería tomar esta porción porque Juan una y otra vez en sus cartas dice, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Y habla del Padre.
y habla de una intimidad muy, muy cercana entre el ser humano y Dios, entre sus hijos y Dios Padre. Y por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjate lo que está diciendo, es nacido de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios. Entonces cuando leemos la Biblia, no la leemos como alguien extraño, sino como hijos leyendo la carta de un padre. Y de un padre amoroso, de un padre cercano, de un padre que se interesa por nosotros. Dios se interesa en ti. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Él está interesado en ti. Dios, lo he dicho en otras oportunidades, sueña contigo, vive contigo, descansa contigo, trabaja contigo. Y cuando te das cuenta de eso, es interesante darte cuenta de que Dios le da muchísimo sentido a nuestra vida, a nuestras peleas y dificultades que tenemos en el día a día con nosotros mismos. Dios le da sentido a esas cosas que a veces parecieran agobiantes. Y nos sentimos ahí agobiados, superados, pero Dios nos da fuerza para enfrentar aquellas cosas. Entonces, ten en consideración un poco eso. Cuando tú ves el mundo como Salomón lo vio en Eclesiastés, simplemente debajo del sol, comienza a aparecer un pesimismo, porque ves la oscuridad del mundo. Y aquí quiero mencionar un primer Dios, el Dios de la oscuridad. Y que ese Dios de la oscuridad que nos lleva a ser pesimista, finalmente nos lleva a vivir irónicamente día a día. No considerando nada en serio, ¿por qué? Porque tenemos miedo de enfrentar la realidad. Y nos refugiamos dentro de una cierta ironía frente al mundo, riéndonos de distintas cosas, pero es simplemente un maquillaje para no enfrentar la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios, el Dios de la oscuridad, que nos hace ver, este Dios con minúscula, nos hace ver el mundo de manera pésima. Y Dios no creó el mundo de manera pésima. Si tú vas a Génesis, dice ahí que Dios creó el mundo y fue hecho bueno en gran manera. Tú y yo fuimos creados buenos en gran manera, pero el pecado distorsionó nuestra relación con Dios de una forma brutal, catastrófica, terrible. Y ahora hemos levantado un ídolo, el Dios de la oscuridad, que nos hace ver todo de manera pesimista. Pero dentro de ese Dios de la oscuridad nos encontramos también con otro ídolo que a veces levantamos. Y es el Dios subjetivo, en que nosotros queremos darle sentido a las cosas. Nosotros queremos hacer que las cosas sean como nosotros las vemos. Es mi verdad, es mi historia, es mi percepción de la historia. Pero ojo, no como tú percibas las cosas van a ser cambiadas. Cuando tú miras una piedra, no es como tú percibas esa piedra, que esa piedra va a ser diferente. Esa piedra es piedra porque Dios la creó. Y aquí quiero llevarte a algo bien interesante. Mira lo que dice acá. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, es el Cristo habla del ungido, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué tiene que ver esto? Guardamos sus mandamientos. La palabra de Dios está llena de principios objetivos que nos van ayudando a descubrir a Dios, no inventar a Dios. Nosotros no inventamos a Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 115.
Es clarísimo en ese sentido. El Salmo 100 también habla acerca de eso. Entonces, quiero llevarte a esta idea. No porque tú quieras creer que algo es como tú lo percibes, lo vas a cambiar. No porque un puño de harina yo piense que va a ser chocolate, entonces el chocolate es harina. Es harina. Descubrir el sentido de las cosas es mucho más racional que crearle sentido a las cosas. Ese es un pensamiento hoy día en el postmodernismo muy, muy fuerte, que nos está agobiando y nos está haciendo dudar de muchas cosas. Hay muchas películas de Hollywood que les encanta hacer eso y jugar ahí con nuestros sentidos y, yo pensé que era así, pero no era así. ¿Y eso a qué nos lleva? Es que yo pensé que Dios era así, pero no era. Dios en su palabra se revela de una manera tan objetiva y es maravilloso porque podemos descubrirlo, no inventarlo. Así que no pierdas el tiempo ahí, no pierdas tu ánimo y tu vida en tratar de inventar a Dios. Descúbrelo. Es tiempo de descubrirlo. Y esto es lo más hermoso. Nosotros, como cristianos, descubrimos a Dios nuestro Padre eterno. Y eso es glorioso, es maravilloso. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Y aquí voy al... Mira, hablo del Dios de la oscuridad, este pesimismo. Hablo del Dios subjetivo, esto de querer nosotros interpretar la realidad. Pero aquí hablo también de otro Dios, el Dios de la ilusión. Y aquí voy con esto. Estos son ídolos. Estoy hablando de algo quizás de repente que no lidias o quizás no estás familiarizado el día a día, pero voy a llevarte a descubrir que sí, luchamos en el día a día con esto. El Dios de la ilusión. Nos ilusionamos con vidas que no tenemos. Nos ilusionamos con cosas que no tenemos. Solamente imaginamos y en esa imaginación nos quedamos viviendo una ilusión. Y a veces nos encanta esa ilusión. Mira, voy a llevarte a un ejemplo práctico para que entiendas esto. Dos pintores están en sus talleres. Ambos pintores tienen una brocha y tienen sus colores y tienen su lienzo y comienzan a pintar. Pero uno todo el tiempo se detiene y mira que la brocha que tiene, que los pinceles que tiene, que los colores que tienen, que el lienzo que tiene, no es lo más óptimo. El otro, con lo que tiene, va buscando cómo imprimir su arte, cómo lograr que los colores den vida a las figuras que él está haciendo, que los pinceles, que las brochas, va jugando con eso. Al pasar el rato, te encuentras con dos situaciones. Uno que no ha logrado avanzar mucho y otro que está terminando un precioso cuadro. Cuando comento este ejemplo de los dos pintores, estoy tratando de demostrar que muchas veces estamos frente a nuestra vida con las herramientas que Dios nos ha dado y en vez de descubrirlas y utilizarlas para su gloria, ¿qué hacemos? Nos quedamos confundidos con este ídolo de la ilusión. Es que si yo tan solo tuviera, y nos quedamos pegados en eso. Entonces, la palabra acá nos lleva a darnos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios nos ha enseñado cosas bastante objetivas y claras para darle la gloria a Él. Y a eso quiero llevarte. A eso la palabra nos lleva. A que podamos honrar a Dios, a que Cristo sea formado en nosotros, a que amemos a nuestros hermanos. Mira, este Dios, o este ídolo, mejor dicho, de la ilusión, ¿qué es lo que hace muchas veces? Hace que tú veas tu matrimonio y digas,
si mi matrimonio tan solo fuera, y dejas de ver lo que Dios sí quiere que sea, y te quedas en una ilusión, si mi trabajo fuera, si mi iglesia fuera, si mi vecindario, si mi nacionalidad, Y muchas veces deseas y vives en cosas que son simplemente ilusiones. Con esto no estoy yéndome al otro extremo de no buscar mejorar. No, 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 no. Lo que estoy viendo es que muchas veces nos desconcentramos de lo que tenemos en pos de lo que no tenemos simplemente por un capricho nuestro. Y tú sabes bien de lo que estoy hablando. Es lo que cada uno de nosotros luchamos día a día. Y lo tenemos ahí guardadito. Y por eso el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan en su carta nos lleva a una relación con Dios tan íntima, paternal, hermosa, muy cercana. ¿Y qué es lo que dice acá? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿What? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Has nacido de Dios? Mira lo que decía el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Hijo de Dios, el ungido, que iba a venir para nuestra salvación, es nacido de Dios. ¿Y cuál es la conclusión que hace Juan después? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Wow! Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando Juan habla ahí de nuestra fe, no está hablando de algo subjetivo, algo que nosotros creamos, sino que es algo que nosotros recibimos. Porque nacimos de Dios y recibimos de Él ¿qué? El don de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Lo recuerdas? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios nos ha dado la fe, ¿para qué? Para que busquemos honrarle, busquemos glorificarle y que la palabra de Dios sea en nosotros viva y eficaz. Y primero sea para nosotros algo que cambie y transforme nuestro corazón. Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre. Perdón, me salté el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y ahí muy interesante que muestra esta relación del Espíritu Santo y de su sangre vertida para nosotros. Pero quiero saltarme al versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Te acuerdas lo que aprendimos en el Salmo 119? El testimonio es la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, crees en el Hijo de Dios y eso se hace parte de ti. Pero es el testimonio, algo objetivo, algo que Él nos da, no es algo que inventamos. Y mira, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Su palabra. Y su palabra, ¿cómo es revelada? Por medio del Espíritu Santo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Mira, quería compartirte un poco esto que me llamó mucho la atención. Por temas de trabajo y de manualidades, me encontré que teníamos una caja llena de fósforos acá en la casa. Y en casa me di cuenta un día que necesitaba fósforos, vine y dije, acá hay muchos fósforos. Pero ¿sabes qué? Esta caja no es de fósforos. Es otra caja, donde la usamos para guardar los fósforos. Y me di cuenta de algo bien interesante y me puse a pensar en ese sentido, que los fósforos necesitan de la caja de fósforo para funcionar. Y es algo que nos pasa a nosotros. Si yo, como fósforo,
estoy en cualquier otra caja o en cualquier otro lugar, no voy a cumplir mi propósito en la vida, mi sentido de vida. Pero cuando yo me topo con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo va a infundir en mí su fuego y me va a encender. Yo debo toparme con la palabra de Dios, y cada vez que me topo con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar en mí el hecho de que yo pueda, finalmente, encenderme. Entonces, topémonos a diario con la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo nos encienda. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el sentido de tu vida y mi vida. No es adorar otros ídolos, es la gloria de Dios. No es nuestros caprichos, se trata de Dios. Y Dios se entrega a sí mismo, y Él nos creó para Él mismo. Y uno dice, pero es que eso es muy egoísta. Al contrario, si Dios es lo mejor de lo mejor, y no hay nada más bueno, ni perfecto, ni excelente fuera de Dios, entonces Dios no está siendo para nada egoísta. Al contrario, Dios está siendo completamente amoroso para ti y para mí. Mira, vamos a los últimos versículos de Primera de Juan. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y te hago la pregunta, ¿tienes a Cristo en tu vida? Porque si no tienes a Cristo, por más que te topes con la palabra, el Espíritu Santo no va a estar haciendo el propósito por el cual Él quiere revelarse. Necesitas a Cristo. ¿Para qué? Para que pueda ser nacido de Dios. Vuelvo al principio para después finalizar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y eso es fuerte. Pero mira, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y eso hablaba de este Dios de la oscuridad, un ídolo que muchas veces nos lleva al pesimismo. Pero sí, sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros ya no somos del mundo, estamos con Dios. Somos de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios, versículo 20, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando tú estás en Cristo, estás en la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Estás luchando con algún ídolo en tu vida? Guárdate de los ídolos. Hoy día nombré a 3 que quizás, no sé si habías considerado. El pesimismo, el Dios de la oscuridad, el Dios de la subjetividad, que yo quiero inventar mi sentido de vida, yo quiero inventar mi mundo. Ten cuidado con ese ídolo. Y el ídolo de la ilusión, en donde yo me ilusiono con un concepto y voy tras ese concepto dejando de ver la realidad que Dios me ha dado. Y hay otros ídolos más que siempre hablamos. El dinero, la fama, el sexo, la profesión, y hay muchos ídolos, el sexo desenfrenado, ¿no es cierto? Las drogas, no sé, tantos vicios, y hay ídolos, ¿no es cierto?, que están ahí afectándonos. Pero, ¿qué dice al final? Versículo 21. Hijitos, con mucha ternura, Dios nos vuelve a decir una vez más, huyamos de los ídolos. Así sea. Amén. Padre nuestro, ayúdanos en nuestro día a día a poder honrarte y darte la gloria a ti. Todo se trata de ti. Gracias por este tiempo de instrucción bíblica y gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga cada día más.